Bienvenidas y bienvenidos a este hermoso encuentro que nos propusimos las y los compañeros del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria. Nuestra idea con este encuentro argentino-chileno, si se quiere, es encendernos en la reflexión, también en la memoria y en la esperanza, a partir de conocer las experiencias de los pueblos que han luchado contra mega empresas, megaproyectos de saqueo y contaminación. En este caso en particular, tenemos acá las compañeras que han vivido la experiencia de la lucha del pueblo de Freirina, en el Valle de Huasco, en Chile. Estamos con Alejandra y con Pamela, y también contamos con la presencia de la compañera Teresa Cañas, conocida por todos como Uni, compañera también de las asambleas argentinas, de todo nuestro territorio, sobre todo por las conocidas emblemáticas asambleas por la lucha por el agua pura y por la defensa de las leyes que protegen el agua. En el marco de las avanzadas extractivistas en América Latina, tanto a través de la megaminería, el fracking, los monocultivos de soja y de maíz transgénico, y ahora también se dan a conocer las megafactorías de cerdos como parte de un modelo extractivista y depredador. En este marco, decíamos, es que quisimos generar este encuentro para nutrirnos de las experiencias de lucha y también de las experiencias de batallas ganadas, para poder también comprender que el poder popular es capaz de consolidar su autodeterminación y poder decidir como pueblos qué es lo que quieren y qué no quieren para sus comunidades. Bueno, en el marco de esta problemática, como decíamos, con las compañeras presentes, con Julia Moruso, también del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria, que hoy nos va a presentar cuál es la problemática argentina hoy, con un inminente acuerdo entre China y Argentina para la instalación de megafactorías de cerdos en el territorio y en algunas provincias que han sido seleccionadas como zonas de sacrificio, como nosotros decimos. Bueno, en este marco, Juli, si querés, nos podés introducir un poco en la problemática que decíamos para poder entrar a charlar. Este es un encuentro también que queremos hacerlo informal, en el sentido de que nos queremos encontrar como un círculo también de mujeres luchadoras, de mujeres de la resistencia, en un diálogo fraterno, materno, de hermanas, más allá de las fronteras, y como Uni decía, la cordillera no nos separa, la cordillera nos une. Perfecto, gracias, Yani. Bueno, mi nombre es Julia, también formo parte del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria en Argentina. La idea ahora es hacer una breve introducción de lo que está sucediendo actualmente en Argentina en relación a estas avanzadas también del modelo extractivista. En este caso, actualmente lo que nos está sucediendo es que desde Cancillería se está avanzando sobre un proyecto para instalar mega granjas porcinas a partir de acuerdos de inversiones chinas para abastecer al consumo porcino en ese país. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que hasta ahora se conocen de por qué acá en Argentina se quieren instalar esas granjas o este megaproyecto? Bueno, tiene que ver con que en China hubo un brote de lo que se conoce como una peste porcina africana, y que afectó a cerdos en los cuales no se pueden comercializar para consumo, lo cual tuvieron que sacrificar o matar bastante cruelmente a entre 180 millones y 250 millones de cerdos. Por lo cual, China, que es el principal consumidor de cerdos en todo el mundo, siendo, en el mundo es el 45% de la producción total, la produce China, básicamente,
Por lo tanto, bueno, tuvieron que salir a buscar otros lugares en los cuales producir los cerdos que ellos mismos no podían a partir de una enfermedad zoonótica. Por lo tanto, lo que se está pasando acá en Argentina es que vamos a poner el cuerpo, vamos a poner el territorio, vamos a poner nuestro ambiente para poder abastecer al consumo de China, siendo que bueno, las consecuencias ya las van a contar las compañeras de Freirina, las consecuencias en la salud y las consecuencias en el territorio son nefastas. Voy a contar algunos datos de los que ya se esbozaron desde Cancillería, no muy claros, pero bueno, estos son los datos que tenemos hasta ahora. Hay un acuerdo marco con algunas cláusulas que todavía no se firmaron, pero que está bastante avanzado, y la intención que tienen es la de instalar 25 megagranjas en los territorios que más o menos se fueron abarajando, son el noroeste argentino y el noreste argentino, donde empezarían entre 10.000 y 15.000 madres para producir 9 millones de cerdos, lo que se va a traducir en 9.000 toneladas de carne porcina en total. Sabemos que un poco de las promesas que vienen queriendo hacer, y por eso también eligen algunos de estos territorios, es la idea de traer el progreso y el desarrollo económico de estos territorios, cuando sabemos que estas ideas las vienen abarajando desde la conquista, desde las invasiones en nuestros territorios, por las conquistas europeas a nuestros territorios, y que lo único que trajeron fueron más pobreza, más desigualdad, y también la pérdida de identidades culturales en todas las comunidades indígenas. Entonces, ya sabemos que son muchas las consecuencias que tenemos, no solo también en salud, sino también consecuencias en nuestras identidades culturales, los desalojos, la pérdida de la biodiversidad, y ya somos muchas las personas que dijimos que nos manifestamos en contra de estos proyectos, y en contra también de la avanzada del agronegocio, que viene siendo hace más de 50 años por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, que viene cada vez avanzando aún más. Así que, bueno, Yanni, si querés también dar una introducción de lo que un poco contar de Freirina. Está silenciada, Yanni. Ahí está. Sí, sí. Esa es un poco la idea de lo que pasa ahora en Argentina, la alerta que tenemos ahora acá, y por lo cual estamos con varias campañas y con varias acciones tratando de resistir a este plan, pero bueno, como hoy vamos a ver, lo que hace falta obviamente es la organización popular. Entonces decíamos, estamos con las compañeras que participaron en la lucha de Freirina, con Alejandra y Pamela. Freirina es un pueblo de Chile, ubicado en el Valle de Huasco, en el desierto florido de Atacama, y se enfrentó a una mega factoría de cerdos que fue instalada en ese pueblo en el año 2010. Ya desde el 2005 que la empresa avanzó sobre el territorio con promesas de progreso, como decía Juli, con falsas promesas y publicidades engañosas sobre las bondades que iba a traer para la comunidad. Como decíamos, se instala en 2010 y a partir de ahí se genera una resistencia por parte de la comunidad. Y para eso hoy Ale y Pamela bueno, nos van a contar qué pasó a partir de la instalación de AgroSuper, como así se llamaba la empresa. ¿Voy yo? Bueno, saludar y, bueno, comentar que me parece macabro como planificación, ¿cierto? Para alimentar a China, vamos a ir a Argentina a generar mega fábricas de chancho,
es como, ¿dónde está la lógica orgánica de eso? Es como que se pierde, ¿cierto? Bueno, comentar que como yo llegué a Freirina en el año 2011 y más o menos como en septiembre del año 2011 comenzó a operar la fábrica AgroSuper, que es la que se instaló en Freirina. Y la verdad es que antes de funcionar como que se escuchaba, se hablaba de ella, porque había gente que postulaba, porque había gente que se posicionaba de alguna forma con respecto a la fábrica, etcétera, pero como que hubo un momento en que esto pues, empezó a manifestarse a través de olores, ¿ya? Un olor a caca muy fuerte, ¿cachai? Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que yo lo sentí, iba caminando hacia mi trabajo y empecé a sentir olor a caca y avanzaba y seguía y me empecé a mirar los zapatos y nada, y me volví a mirar los zapatos y nada, y era como, ¿qué pasa? Y de pronto eso empezó a ser como el comentario en todo Freirina, ¿ya? ¿Qué pasa con estos olores? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Ahí vienen de AgroSuper, ¿ya? Y comenzó a ser como cada vez un poquito más extenso en el tiempo. Como que primero eran solamente las madrugadas, después ya se pasaba como hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana, empezaba a las 8 de la tarde, y ya eso empezó a tener un impacto tal a nivel del cotidiano, ¿ya? Que, que era un tema, ¿ya? Era el tema principal que se hablaba en todos los espacios, ¿ya? Y empezó a tener manifestaciones también de rechazo, pero de manera como desarticulada, ¿ya? Pero sí era un tema que estaba muy presente y que los primeros que lo empezaron a acusar de manera fuerte fueron los colegios, ¿ya? A través de los niños. Una porque comenzaron a sentir malestar, comenzaron a alterarse sus rutinas, por ejemplo, no poder salir al recreo, no poder ir a tomar la colación, sentimientos o sea, sensaciones de náuseas, malestares, ¿ya? Entonces, rápidamente fueron los niños y las escuelas los que salieron con una posición más firme de esto no puede ser, ¿ya? Y yo creo que a partir de eso surge una articulación de las personas adultas que comenzamos de alguna forma a buscar juntarnos, ¿ya? Y así fue como nacieron las primeras convocatorias de asamblea. Pero yo pienso que el gatillador principal que generó este llamado de atención de que algo estaba pasando y algo huele mal, como decíamos nosotros, fue el tema de los olores. Sí. Sí, bueno, hola, saludos a todas, gracias aquí por la instancia de poder compartir y conversar sobre este tema que es muy importante. Bueno, como contextualizar igual que si bien la empresa del 2005 es cuando empieza a hacer como todos los trámites y a ingresar su proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el que rige a los proyectos, a los megaproyectos, ellos habían empezado como alrededor del año 99 a comprar derechos de agua, porque en el norte es un valle que tiene muchas reservas de agua, pero que obviamente todo tiene dueño. Acá rige el Código de Agua, que es del 81 más o menos, que es una de las herencias de la dictadura, donde el agua es un bien privado. Entonces, ellos empiezan primero con ese trabajo, de asegurarse un poco con el agua. Empiezan con este tema de comprar los derechos, ingresan su proyecto al CEIA, todo bien, empiezan a funcionar, empiezan a hacer grandes obras de infraestructura, lo que obviamente conlleva a que vengan muchos trabajadores que contraten mano local, pero también venga mucha gente de otras partes del país a trabajar, lo que obviamente propició que se generaran actividad comercial en torno como al alojamiento de esas personas, a los servicios de alimentación. Entonces, de alguna manera en un principio se ve como esta promesa de que se iba a dinamizar la economía era algo que estaban cumpliendo, por así decirlo.
llegó mucha gente de afuera. Yo me acuerdo cuando llegué a Freirina, el 2011, ya estaban como terminando las obras grandes que iban a hacer. De hecho, hicieron modificaciones en la carretera para generar el acceso, para que los grandes camiones pudieran hacer el transporte de los cerdos, porque a todo esto la empresa AgroSuper es muy antigua en el país, es como la gran agroindustria que tiene un logo muy familiar, como que está en la mesa de todos los chilenos, porque aparte ellos tienen empresas que abastecen con pollo, con cerdo, con pavo, con salmón, o sea, manejan todo el tema de la agroindustria acá en Chile. Ellos operan hace muchos años en la sexta región, que es cerca de Santiago, y ahí, bueno, empezaron de a poquitito y la gente en realidad ya se acostumbró a los olores y ahí ya están implantados hace mucho tiempo. Y de alguna manera el querer ocupar otros territorios, en este caso el de Freirina, era porque también había una demanda creciente del mercado chino. Tenía que ver también con eso, de que el mercado oriental necesitaba mayor cantidad de productos, por lo tanto era interesante posicionarse en un territorio que para el resto de los chilenos es como que no existía nada. Es el desierto. En el desierto no hay nada, no vive gente, no hay vegetación, no hay agua, entonces en general Freirina era un lugar que no existía como en el imaginario colectivo del resto de los chilenos, o sea, en general la tercera región no existía, o sea, incluso pasaban cosas tan burdas como que cuando dan la lectura del tiempo en la noticia, siempre era como que en la zona que se saltaban, como que no existía. Entonces era un lugar fácil también para instalarse porque nadie se iba a dar cuenta de lo que iba a pasar. Pero el tema es que fueron muy ambiciosos y el proyecto obviamente empezó a tener falencias porque era como la primera industria de tal magnitud que se instalaba en el mundo. Entonces no estaba tampoco la tecnología asociada como para que se manejara, por ejemplo, el tema de los olores. Entonces claramente empezaron a presentar fallas que la gente obviamente las detectó inmediatamente. O sea, era, como dice la PAME, era una cosa súper extraña realmente salir en las mañanas temprano y sentir un olor a mierda, pero tremendo. Y uno no sabía por qué, uno primero se miraba los zapatos, habré pisado algo, no sé, un olor que te acompañaba y te acompañaba, hasta que ya lo conversabas con otro y decís, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto, siento olor a mierda todo el día, sí, a mí también me pasó lo mismo, y así te ibas conversando con todos, te ibas dando cuenta que era algo que estaba pasando y que era súper sentido. Igual la empresa, antes de que empezara a funcionar y de alguna manera dentro de su campaña, convenció a las autoridades locales también de que este proyecto no iba a generar ningún impacto. De hecho, les pagó un paseo hacia sus instalaciones que tenían en la sexta región para que conocieran y vieran que el proyecto no tenía ningún problema, que era progreso, que no había temas de olores, porque además los olores no es que estén constantemente, se dan como pics de olores durante el día, especialmente en la madrugada y en las tardes. Pero a veces pasaba que al mediodía, si no corría viento, digamos que nadie se enteraba de que había olor. Entonces, claro, de alguna manera ellos como que disfrazaron un poco lo que pasaba en la sexta región y las autoridades como que compraron el cuento, dijeron, ok, no hay ningún problema, abrámosle la puerta a la empresa trae mucho trabajo, y la gente en un principio estaba feliz porque efectivamente había trabajadores que empezaron a dinamizar la economía, pero en verdad es como era la parte de implementación de la empresa, la etapa de construcción siempre es la que genera mayor fuente de trabajo, pero en los procesos de operación es donde se cae todo y en verdad la mano de trabajo que necesitan es mínima a veces, incluso también requieren mano calificada, que no necesariamente la gente que habita en ese mismo lugar. Entonces ahí también tenía como su falencia. Y en ese caso se puede generar una pregunta, por ahí Uni también puede aportarnos a esto, ¿no? Recién ustedes comentaban que esta empresa, que ya es conocida y ya opera en el país, elige Freirina con la excusa, con el argumento, ¿no? De que ahí, bueno, no pasa nada.
Esto nosotros le llamamos zonas de sacrificio, a todos los pueblos en donde se seleccionan, no sabemos bien con qué criterios macabros, para instalar estas industrias contaminantes y de muerte. ¿De qué se trata esto de las zonas de sacrificio? Guni, vos por ahí desde las asambleas, desde la experiencia, ¿no? Acá en Argentina también hay muchas zonas de sacrificio. ¿De qué se trata? Bueno, celebro estar unidas con las compañeras, como dije, la cordillera nos une, y nada más reconociendo el patrón con que el extractivismo entra a los territorios. Las escuchaba a las chicas y nada más decir que me siento totalmente identificada porque justamente acá en Mendoza, el primer lugar así en que el extractivismo, nosotros convivimos con muchos extractivismos, el extractivismo agrícola, el extractivismo petrolero, que bueno, no es nuestro tema de hoy, pero sí poder ver la génesis cuando una de las formas del extractivismo entra a los territorios. Y bueno, cuando nosotros tomamos conciencia de eso, es parecido la época a la de Chile, ¿no es cierto? Cuando entra la megaminería en Mendoza, y entra con lo mismo, o sea, el patrón extractivista es lo mismo, la promesa de desarrollo, en lugares que ya han sido marginalizados antes, con el vaciamiento de los territorios, con la pérdida de identidad, con todo lo que subyace con este modelo de capitalismo que va creciendo y creciendo, y que buscan los lugares ya sea por este apelativo de desierto, o porque sos el que tuviste la mala suerte, como diría Peter Monk, de estar arriba de una mina de oro. Entonces, bueno, nosotros eso que las chicas vieron, lo vimos acá en Mendoza con el proyecto San Jorge, que era el proyecto de minería metalífera más avanzado. Y verlo así, que actuaba con las falsas promesas de desarrollo, con esto, antes de llegar ya la contaminación social. La contaminación social que antes de que esté la empresa, empieza con estos cantos de sirena o de sirenos también, decir que las promesas, toda una burocracia y legalidades que lo único que hacen es favorecer a ellos, nunca nos van a favorecer al pueblo. Segundo, todo un ocultamiento, ¿no? Porque ya llegan cuando la maquinaria está lista, cuando toda la infraestructura, cuando todo el combo, toda la tecnología ya está lista y te lo instalan. Entonces siempre también las decisiones tomadas en un lugar remoto, en un lugar que no sos vos, que es la capital de Chile, la capital de Argentina, por los grupos de poder, y nada, y con las poblaciones tan vulneradas, con sus derechos, en la pérdida de sus bienes comunes naturales, y bueno, todo esto, el caso es exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Y pasa que también no cuentan con que estos territorios, desde la marginalidad, también tienen una serie de fortalezas, porque los territorios, justamente todas las resistencias ambientales, son absolutamente marginales. Desde los primeros pueblos, los pueblos que suelen dar lucha, como pasó en la Argentina con Esquel, o sea, un pueblo perdido en la Patagonia, que es una ciudad, pero para una gran urbe como es Buenos Aires, ¿qué es Esquel? Nada, es allá lejos, en la Patagonia. Y de ahí nace todo el movimiento que hemos aprendido a la luz de la inspiración a luchar contra el extractivismo. Y ahí entendemos también lo que es la zona de sacrificio. Un lugar que el poder, ¿sí?, por toda esta complejidad, le pone el dedo encima y dice, acá vamos a hacer esto. Y surge cosas como los chanchos y sus hábitats poco saludables ahí en Freirina, la megaminería a lo largo y ancho de la cordillera, y así la vimos entrar, pero nosotros convivimos en lugares ya, digamos, con todo el impacto del extractivismo. Chile con su minería que sustenta su economía capitalista, como así nosotros y nosotras en la Argentina, con todo un modelo agrominero exportador sustentado mayoritariamente en la producción de soja. Exacto, porque la expansión de estas megafactorías implican además que esos cerdos van a tener que comer, y esos cerdos comen a partir de estos cultivos transgénicos de maíz y soja,
que requieren millones de litros de agrotóxicos por año, como ya sabemos, así que el daño es doble. Por un lado está la crueldad animal, por otro lado está el saqueo del territorio, la contaminación del ambiente, que la gente de los pueblos se enferme, y también está esto de que además se expande las fronteras ojeras, se rocía con más agrotóxicos, y eso es todo, digamos, el doble de contaminación y el doble de depredación. Hay un dato acá que nosotros recabamos con respecto a eso. En el mundo, hoy lo publicaban en la revista Abocados, 667 millones de cerdos están en megagranjas en todo el mundo, y esos 667 millones de cerdos en el mundo, por cada kilo de carne se requieren 6.000 litros de agua y 6 kilos de granos, ¿no? Hablando de esto del doble, el doble de despojo y la doble contaminación. Y además, cada cerdo genera 15 kilos de caca y varios litros de orina por día, que eso va a estas piletas, que bueno, ahora las chicas nos van a contar, que son estas piletas de desechos que terminan contaminando también el agua, las napas, que terminan siendo los costos ocultos de estas mega empresas y mega falsas promesas. Así que, bueno, chicas, ¿nos quieren por ahí contar un poco más de cuáles fueron las consecuencias en la salud, en el ambiente y en el territorio que se empezaron a notar? Y a partir de ahí, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo se desarrolla la lucha? ¿Cómo empieza a ponerse fuerte el pueblo de Freirina? Bueno, parto yo, Pamela. Partió todo con el tema de los olores. O sea, ese fue como la punta del iceberg, que le llamamos nosotros, porque era lo que más se sentía. O sea, el olor es lo que tú sientes, no es algo que esté escrito en un documento que te cuesta leer, no, algo que tú lo sientes todos los días. Entonces, es algo como tangible que le decíamos nosotros. Ese es como el principal problema que nos hizo empezar a meternos en el proyecto, a estudiarlo, porque obviamente para poder sobrellevar estas luchas, de repente hay que hablar el mismo lenguaje de ellos. Entonces tienes que meterte también en los documentos que ellos hacen, porque acá el sistema que ellos tienen para la evaluación ambiental es que ellos pagan a sus consultores que hacen sus estudios bajo sus normas. Entonces había que meterse en eso y leer, y ahí nos fuimos dando cuenta como del funcionamiento de la agroindustria, en este caso de la planta de cerdo en Freirina, el consumo excesivo de agua que hay por cada uno de los cerdos que tienen ahí, el tratamiento que se le da a todos los purines, que son, claro, los desechos de los cerdos. Entonces ahí uno se fue como entendiendo la magnitud de este proyecto y todo lo que podía pasar. Si bien partimos por la molestia frente a los olores, en verdad el gran problema que detectamos era el consumo de agua, en especial en un valle, el Valle del Huasco, que en este momento es como la última frontera verde frente al avance de la desertificación. O sea, el valle que estaba antes de nosotros, que es el de Copiapó, ya murió, ya no existe río. Entonces, de alguna manera, el Valle del Huasco era el último valle que quedaba con agua, y que veíamos esto como una gran amenaza, aparte porque teníamos proyectos en la alta cordillera con un consumo de agua excesivo como es Pascualama. Entonces, claramente nos alertamos de que la poca agua que hay o es para la empresa o es para la comunidad. Básicamente, eso fue como la gran disyuntiva que se dio. O sea, o se quedan ellos o nos quedamos nosotros. Entonces, frente a eso fue que nos empezamos ahí a organizar con la comunidad. Igual también comentar que otros de los problemas pequeños que se dan a veces, que son como imperceptibles, pero que sí afectan la vida diaria de la comunidad, es que estas empresas, cuando en el proceso de instalación, contratan mucha mano de obra que viene de otras zonas, porque obviamente la cantidad de gente que vive en Freirina no daba abasto como para toda la producción que querían hacer en un principio, la construcción de las carreteras, de las instalaciones. Entonces traen gente de afuera. Y la gente de afuera a veces igual también trae sus propias costumbres, sus propios usos, y eso de alguna manera igual generó un roce, porque empiezan problemas con el tema de las drogas, por ejemplo.
O sea, lugares que son más tranquilos de repente, ven llegar a muchos trabajadores que están todo el día en la faena, llegan todos a compartir una pieza, 5 personas en una pieza muy pequeña, entonces empiezan a hacer otros usos como de los espacios públicos, por así decirlo, que van ligados con el consumo de alcohol, consumo de drogas, con molestar a las mujeres, por ejemplo, en un pueblo donde todos se conocen, eso es como que empezaron a ver igual también como procesos más que tienen que ver con las personas. O sea, por ejemplo, había una chica también que era médico en ese FAM y que comentaba que precisamente en ese proceso, cuando había mucho trabajador de afuera, empezaron a haber más consultas por el tema de riñas, por ejemplo. La empezaron a llamar los sábados, los viernes y los sábados en la noche porque habían peleas, cosas que antes no pasaban. Entonces, eso también igual empieza como que a generar ruido en la comunidad, o sea, que este ambiente donde todos se conocen, imagínense, Freirina, una comuna en ese tiempo era de 7.000 habitantes, todos se conocen, empiezan a haber problemas, que las drogas, que el alcohol, que la riña, entonces ya empieza a ser como molesto. Y obviamente, paralelamente, está el tema de los olores. Y si bien en un principio se optó como de alguna manera por los conductos regulares, que es hacer las denuncias ante el servicio de salud, obviamente el servicio no estuvo a la altura de lo que se requería. De hecho, fue una cosa muy graciosa que pasó, que la Seremi de Salud en su momento salió declarando en los medios que la comunidad de Freirina tenía un gran problema de sinusitis colectiva. En verdad, el problema era nuestro. No era que la empresa efectivamente tuviera problemas de olores. Éramos nosotros los que teníamos problemas. Entonces, eso obviamente generó más molestia de la comunidad. Por lo tanto, se tomó la decisión de que en verdad por esa vía no se iba a conseguir nada. O sea, pero de alguna manera igual quemamos esos cartuchos, por así decirlo, de ir por la vía como de la legalidad, o sea, seguir el conducto regular, de hacer los reclamos pertinentes, pero frente a esas respuestas en verdad no hubo otra que organizarse y empezar a hacer acciones en la calle, como eso. A ver, no sé si quieres complementar. Sí, ya, recién se me está como medio cortando la señal, ojalá que se termine ese problema. Bueno, comentar que claro, que si bien como el gatillante de todo esto, o el tema común, partió siendo los olores, yo creo que de manera súper rápida, ¿ya? Porque más o menos como en enero o febrero del 2012 fue la primera asamblea, ¿o no, Ale? La primera asamblea, la que fue en tu casa, fue, claro, como en marzo más o menos, febrero-marzo del 2000. Febrero-marzo. Sí. Ya. Entonces igual fue una respuesta rápida la que llegó a transformarse en un decir, bueno, salgamos del anecdótico, salgamos del reclamo aislado, ¿ya? Y juntémonos a hablar del tema, ¿cachai? Sí, y ahí se convocaba una primera asamblea. A estas asambleas llegó gente de todo el valle, ¿ya? Llegó gente de Huasco, llegó gente de Alto del Carmen, que ya venían de procesos de organización desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y ellos venían también con la lógica de que esto no era aislado, o sea, no es aislado que en Freirina haya una fábrica de chanchos, y que en Huasco haya una termoeléctrica, ¿cachai? Ni tampoco es casual que en la cordillera haya una mega minería, ¿cierto? Entonces, como que rápidamente se entabló como idea fuerza, idea común que todos compartíamos, el tema de que este era un problema de valle, ¿cierto? Y que la columna vertebral que atravesaba ese problema tenía que ver justamente con el agua, ¿cierto? El río, que es el que va uniendo todo el valle, y de ahí de a poquito fuimos como cada vez profundizando hasta entender la real dimensión del tema, ¿cierto? O sea, como entender que no es solamente una cosa de olores, sino que tiene un trasfondo gigante y que amenaza directamente la sobrevivencia de todas las personas que viven ahí, ¿cierto? Porque comenzó el discurso, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, va a llegar el punto en que este territorio ya no se va a poder vivir, y nosotros, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Cachai?
este es nuestro valle, ¿dónde vamos? Entonces ahí empezó la contradicción y empezó también a funcionar fuerte este tema de que tenemos que hacer, o sea, discute qué hacemos, surgen muchas estrategias, ¿cierto? Y algunas muy, muy relacionadas como con las vías institucionales y otras no. Entonces, ¿qué fue lo que yo creo que como que lo que se trabajó es como con la certeza de que la institucionalidad no iba a solucionar nada, ¿cierto? Hacer igual el camino para que eso después sirva para argumento de validar respuestas más autónomas, ¿cachai? Entonces sí se hizo todo el tema de, se partió por el municipio, por la intendencia, hasta que ya realmente fue como esto no se soluciona a través de estos mecanismos y ya fue como un tema de, bueno, hay que buscar otros mecanismos de funcionamiento que tengan más que ver con una solución que pueda partir desde nosotros, ¿cachai? Y ahí fue cuando se empezó un proceso de movilización más fuerte y una combinación también, porque como que nosotros íbamos entendiendo el trabajo de dos formas, o son las que lo voy a poner en dos, pero pueden ser más, pero era una que tenía que ver con el trabajo externo y otra que tenía que ver con el trabajo interno. El trabajo externo tenía que ver con cómo íbamos posicionando el conflicto a nivel país, ¿ya? Cómo lo íbamos trabajando ya sea a través de prensa, a través de comunicados, se hizo un trabajo muy fuerte de comunicados, ¿cierto? Trabajo de redes, de contactarnos con otras asambleas, ¿ya? Pero al mismo tiempo también se iba haciendo un trabajo interno fuerte, ¿ya? Que tenía que ver justamente con el mantener viva la llama, ¿cierto? De la lucha, ¿cierto? Sí, eso también se trabajó y muchas veces nos pasaba que, por ejemplo, que si nos cargábamos para el externo, empezábamos a ver que la patita interna estaba coja y al revés. Entonces había que estar ahí en un permanente equilibrio porque en el fondo la parte interna es la más potente, ¿cierto? Es la más potente. Así que bueno, eso, pues yo creo que una cosa como bien importante fue como el de claro, a partir de una cosa muy superficial que pudieran haber sido los olores, rápidamente se profundizó a entender el problema desde una manera mucho más amplia y bueno, también buscar los argumentos para decir, oye, estamos haciendo esto porque ya hicimos todo esto y no resultó, ¿cachai? Entonces lo que estamos haciendo ahora sí es válido. También pasaba que teníamos ejemplos como muy cercanos de conflictos y de la manera en que ellos han llevado su lucha. Por ejemplo, en el tema de Pascualama, los chicos optaron por el tema legal. Han llevado toda su pelea en los tribunales. Y eso a nosotros de alguna manera igual nos sirvió de ejemplo como para saber si efectivamente queríamos seguir o no esa línea. Porque veíamos que ellos llevaban muchos más años que nosotros y todavía, y hasta el día de hoy, están entrampados en tribunales, yendo a ver temas. Entonces, en realidad vimos eso y dijimos, no, o sea, si esperamos que los tribunales digan o den algo a favor nuestro, la gente ya se va a ver acostumbrado a los dolores, ya algunos se habrán ido, o sea, ya el conflicto lo vamos a tener mucho más implementado, o sea, implantado. Entonces, de alguna manera dijimos, no. Y eso igual sirvió harto. Ver los ejemplos de las otras luchas que se estaban dando alrededor, qué mecanismos son los que tomaron, eso igual también aceleró un poco como la decisión de que la vía era como por la calle y con la comunidad. Bueno, me parece buenísimo todo esto que están comentando, de todos estos procesos que vivieron en la organización para poder también defender su territorio, pasar por todo, pasar, como dijeron, de la vida más legal a, bueno, a juntarse y pensar también de una manera más autónoma cómo poder seguir eso, defendiendo la salud del territorio y de sus cuerpos. Mi pregunta, la pregunta que quería hacer, va orientada más que nada a, bueno, con qué actores
tenían que enfrentarse en este proceso de lucha. O sea, hablaron de los gobiernos, hablaron también de esta empresa AgroSuper, pero también quería preguntarles si había otros actores involucrados a los cuales tenían que enfrentarse o también dar como esta batalla para poder seguir peleando y defendiendo. Bueno, de la empresa, básicamente, obviamente, uno nunca se enfrenta directamente a la empresa en sí. O sea, ellos ocupan otros mecanismos y otras instancias como para relacionarse con las comunidades. En ese sentido, me acuerdo que, bueno, cuando el conflicto ya estaba desatado, cuando se había generado el primer cierre sanitario de la empresa, ellos contrataron una consultora, que es Gestión Social. Y ellos de alguna manera eran los que empezaron como a trabajar en el territorio, a trabajar a la gente, como para poder ahí entrar un poco. Y era básicamente a veces preguntar a la familia qué es lo que le hace falta, una lavadora, un refrigerador, es como que nosotros podemos darle esa ayuda a través de la empresa, como cosas así. Ese fue como un actor que en algún momento igual nos costó, porque además esa consultora, Gestión Social, el dueño de eso de alguna manera y el que la lleva es un personaje muy conocido en Chile, un lobista, que es el que por lo general le abre camino como a todas las empresas cuando entran a discutir al Congreso. Entonces era alguien con mucho poder de alguna manera. Ese fue como un punto que yo considero que nos costó en algún momento, que era un actor que no lo habíamos visualizado nunca, y cuando ya estaba inserto en el territorio fue como, wow, ¿qué hacemos con él? En especial porque obviamente como sociólogo hicieron unas encuestas y las encuestas se dieron a nivel de país, entonces obviamente como que ahí costó un poco. Del lado del gobierno, bueno, siempre está como toda la institucionalidad que tiene que ver con el gobierno más local, con el intendente que está a cargo de la región, el gobernador que está a cargo de la provincia, que es más pequeño, como que en un principio, obviamente, nos desenvolvíamos a nivel de la provincia. Luego ya cuando el conflicto le empezó a quedar grande a ellos, se trasladó como un poco la pelea hacia el intendente de la región. Ya ahí también le quedó chico el conflicto, y de ahí saltamos directamente como al gobierno central, y ahí fue cuando tuvimos a los ministros acá, es ahí en la comuna. Entonces, de alguna manera, siento que no sé si fue una fortuna que tener gobiernos locales tan, no sé, tan nefastos o tan negligentes, que nos hizo saltar inmediatamente a nivel central, y eso yo considero que nos permitió igual tener mayor tribuna, porque eso era de repente trasladarse a Santiago y ahí podíamos movilizarnos y generar mayor bulla de alguna manera. Como que... Y obviamente otro actor que también entra ahí en este conflicto, que es el trabajador de la empresa, que eran bastante pocos, pero que de alguna manera obviamente generaba cierta sensibilidad, porque era la gente local que por fin podía tener un trabajo cerca de sus casas, especialmente porque se le dio mucho trabajo a las mujeres. Entonces, claramente ese era como otro punto que de alguna manera generaba ahí como un conflicto. No sé, Pame, ¿tú quieres ahí complementar? Y con la policía, chicas, porque sabemos que hubo un momento tenso, varios momentos en los cuales Freirina salió a la calle, hizo movilizaciones a través de piquetes, carnavales, hicieron de todo, y también sabemos que hubo represión, que la represión es parte, Uni lo sabe muy bien, es parte del paquete con el que se enfrentan a los pueblos las multinacionales y los gobiernos. A veces en manos de la policía local, a veces en manos de la gendarmería y a veces también en manos de patotas que mandan las empresas. En el caso de Freirina, ¿cómo fue el enfrentamiento y cómo fue el aguante ante la represión? Bueno, yo creo que hubo ciertos momentos en que esto se fue viendo de una manera más visible, porque en el cotidiano de las acciones que se podían ir realizando a nivel de asamblea, ¿cierto? Que las acciones fueron muchas, ¿cierto? Las más visibles fueron las barricadas.
yo creo que hubo 3 grandes enfrentamientos que fueron los que tuvieron que ver con la toma de carretera, ¿ya? Y que fueron muy importantes, y sobre todo el primero, porque contó con el factor sorpresa, ¿ya? Yo creo que nadie se esperaba que realmente algo así pudiera suceder. Y los cortes de camino tenían que ver con el bloqueo de pasos importantes para AgroSuper, para la termoeléctrica, etc. Entonces fue así como, ¿qué está pasando? Y la primera vez que llegaron fuerzas especiales, que son como el grupo de choque de los pacos de acá de Chile, nada, pues, o sea, ellos llegaron pensando que esto era más o menos que una ciudad y no lo era, entonces no estaban preparados para, por ejemplo, meter sus vehículos al cerro, ¿ya? Entonces ellos llegaron con todo lo que tenían, qué balines, qué lacrimógenas, qué lanzaguas, todo, pero sus recursos se acabaron, ¿ya? Sus recursos se acabaron, se le acabaron las lacrimógenas, se quedaron varados en el cerro, que no les quedó más que otra opción que quedarse ahí resguardando su vehículo policial, mientras que, por otra parte, estábamos nosotros con un conocimiento del territorio, ¿ya? Y con una capacidad ilimitada de tirar piedras, ¿ya? Entonces era como que, claro, está muy parejo, muy a la par, ¿ya? Y esa batalla la ganamos, ¿ya? Y esa batalla nosotros la nombramos como la batalla de Tatara, ¿ya? Porque fue el lugar en el que se dio, y nada, eso fue lo que disparó fue un punto de inflexión para el conflicto y el que nos dio la ganada de alguna forma. Que obviamente, o sea, si vienen y te atacan, uno inmediatamente tiene esa reacción de defenderse. Entonces era como que con mayor razón, o sea, tenemos que defendernos, tenemos que defender el territorio, estamos bien nosotros, o sea, como que de alguna manera eso sirvió como para aleonar más a la comunidad. Claro, porque además es como que están atacando la autodefensa de la comunidad, o sea, eso es peor, porque vos estás ejerciendo tu derecho a defenderte, tu derecho a un ambiente sano, tu derecho a decidir cómo querés vivir, y encima atacan esa defensa, es como doblemente violento, ¿no? Por un lado la violencia del Estado y de la empresa de instalarse y de destruir el territorio, y por el otro lado una segunda violencia que es que cuando vos te defendés de esa violencia te atacan con otra violencia. Es realmente, claro, el pueblo ante esa situación se empodera más, porque obviamente la indignación es superior. También nos interesaba ver cómo a partir de toda esta resistencia finalmente se logró expulsar a esta mega factoría de cerdos. Con harta constancia, de alguna manera, porque claro, la primera pelea grande que hubo con fuerzas especiales, que fue la que la PAME mencionó, que fue en mayo del 2012, en ese momento la empresa, obviamente con todo este conflicto, saca a todos sus trabajadores de la empresa, hace abandono de los planteles y dejan a los cerdos abandonados. Y en ese momento se genera ahí un tema sanitario, porque obviamente los cerdos empezaron a comer entre ellos, se estaban muriendo, no los sacaban, entonces se generó una situación compleja, y eso dio pie para que el ministro de Salud en ese momento decretara el cierre temporal de la planta. Entonces, eso obviamente nos dio pie a nosotros como para seguir fortaleciéndonos, como para seguir armándonos, y ya en diciembre del 2012 se decide reabrir En diciembre se decide reabrir el plantel, porque de alguna manera la empresa ya estaba como en condiciones de poder abrir, porque había como regularizado todos sus papeles, todas sus cosas, todo el tema legal, y ahí obviamente nosotros nos molestamos, porque cómo era posible que se diera obviamente la apertura a una empresa que sabíamos que no iba a cumplir con todas sus normas, y generamos una gran toma de carretera que estuvimos aguantando una semana.
Entonces, obviamente una semana es bastante fuerte. Uno de nuestros compañeros además, lamentablemente fue capturado como por los guardias de la empresa, lo torturaron, y eso obviamente fue de revuelo en todo el país. Entonces ya la empresa estaba perdiendo también su imagen. Como que esos hechos de alguna manera permitieron que la empresa ya empezara a salir atrás, y aparte de estar aguantando en ese momento una semana ahí en las tomas, era bastante fuerte. Y ahí fue de alguna manera que la empresa decide dejar paralizadas las faenas hasta que, no por orden de ninguna institución, sino que simplemente ellos, por voluntad propia, deciden cerrar temporalmente. Y ese temporalmente sigue hasta el día de hoy. Los medios de comunicación, ¿qué papel jugaban en todo este entramado? ¿Ustedes sentían que algunos medios de comunicación podían ser un apoyo para visibilizar su lucha, o todo lo contrario? Bueno, como en todo conflicto igual pasa de que siempre están como los medios tradicionales, que son los de la tele, por así decirlo, que obviamente ellos nunca van a estar a favor nuestro. De hecho, siempre trataban de como que enfocar los pequeños detalles que había, no sé, que un vecino se puso más eufórico de lo que corresponde y quebró algo, no sé, por la vitrina de algo, ejemplo. Y eso era lo que mostraban. No, obviamente no se enfocaban en el conflicto en general, sino que cuando se acercaban allá era buscar pequeños detalles que los maquillaban y todo. Y de hecho había un solo medio que estuvo en el último conflicto, que estuvo como toda la semana haciéndonos el seguimiento, pero ellos siempre insistían en que querían tener a las dos partes, era como que tener a la asamblea y a los trabajadores, pero nosotros sabíamos que eso era básicamente generar un conflicto en las pantallas. O sea, ellos lo que querían era que se viera un confrontamiento entre las personas que trabajaban en la empresa y el resto de la comunidad. Entonces, básicamente, los medios como tradicionales no fueron de gran ayuda. Siempre fueron los medios alternativos que empezaron a sacar pequeños documentales, medios, por ejemplo, el único que nos ayudó de alguna manera, que es un centro de investigación periodística, que CIPER Chile, que a ellos nosotros les facilitamos una información que nos llegó de la PDI, de la Policía de Investigaciones, frente a todas las denuncias que nosotros hacíamos por los malos olores. Llegó la Brigada de Medio Ambiente de la PDI a investigar este tema, y ellos detectaron que había un problema en el agua que consumían los cerdos, porque tomaron muestra y todo, y se dieron cuenta que el agua que alimentaba a los cerdos contenía dosis de mercurio altamente, o sea, que superaban en 1000 veces lo que la norma permite. Entonces, obviamente, era una información relevante, porque finalmente los cerdos que estaban consumiendo las familias estaban contaminados con mercurio. Ahora, nosotros no sabíamos cómo manejar esa información, entonces, aparte que eran unos tomos tremendos de este informe, y se lo pasamos a este centro de investigación, que es CIPER, y ellos de alguna manera nos ayudaron a trabajar esto y generar ahí una publicación que fue de revuelo, así como a nivel de todo el país, que claro, era los cerdos que tú tienes en tu casa, que lo que te sirves en el almuerzo, están contaminados. Fue como, pero fue el único medio como formal y que está validado por el resto de la prensa el que nos ayudó. El resto eran todos independientes. Sí, en ese aspecto cabe señalar la importancia que tiene el acompañamiento de las asambleas y de las luchas territoriales, la ciencia digna, como nosotros le decimos acá, ¿no? A partir de todo el trabajo que en Argentina y bueno, y para el mundo realizó el doctor Andrés Carrasco, y que hoy por suerte hay muchas personas que se han sumado, científicos, investigadores, que se ponen del lado de las asambleas, del lado de los pueblos, y nos dan la información y los argumentos que necesitamos y los trabajos de investigación que avalan nuestros reclamos. En relación a eso, y un poco en relación con el tema de los malos olores, que aparentemente pareciera que son, ¿no?, en boca de los empresarios, incluso de los funcionarios, como en el caso además de los productores porcinos, que yo los he escuchado en varios encuentros virtuales, Uni, vos y Juli también los habrán escuchado decir, que el tema de los olores es una cuestión nomás de olfato, ¿no? Bueno, en la publicación de Bocado de hoy, citando a una investigadora también reconocida que aporta estos datos,
el olor no es solo olor, sino que es un conglomerado y un montón de sustancias volátiles que están en el aire y que contienen amoníaco, aldehídos, metano y sulfuros de hidrógeno. Solo una de las 300 sustancias volátiles que se han encontrado en estudios sobre granjas porcinas. Y además esto afecta a los trabajadores de las granjas, porque además de que también los hemos escuchado decir a los productores que esto a los trabajadores no los afecta, y sabemos que es mentira. Estas sustancias que están en el aire les producen problemas, enfermedades pulmonares crónicas y demás, ¿no? Problemas de la piel, dolores de cabeza, así que no hay nada inocuo, ni siquiera el olor. Entonces, bueno, estamos hablando de contaminación del agua, de contaminación del aire, y también de invasión del territorio, pérdida de biodiversidad y también de cultura. Buni, sigamos conversando. Sigamos conversando. No, digo, acá hay un combo, es un denominador común, o sea, yo me asombro por este relato épico que ya lo hemos visto en los documentales y en los escritos, y ahora encontrarlo en sus protagonistas como las compañeras todavía nos conmueven más. Pero ver justamente el común denominador con todo lo que es el sistema extractivista en este momento. Primero el combo ese de ocultamiento, ¿no? La falta de transparencia, la opacidad, dirían también otros, nada, que se vuelven cosas que uno tiene que ir como comunidad dilucidando, esos mamotretos, esas burocracias, esa tecnología de punta que solamente es para unos pocas y pocos, y después la imposición, ¿no? Ya está listo, el paquete ya está listo, lo tenés que take it or leave it, dirían en inglés, lo tomas o lo dejas, estás dentro o estás fuera, que también significa dentro de estos pueblos una división social. Lo mostraron bien las chicas, unos estaban a favor, otros en contra, lucha de pobres contra pobres, luchas de pueblerinos contra pueblerinos, lucha de gente que llega contra gente que está, lucha de hippies contra campesinos. Lo que buscan es enfrentar, y los medios de comunicación cumpliendo fantásticamente su rol, ¿no? Cuando se la quieren dar de que están en condiciones igualitarias, nunca entienden que nosotros ya estamos en condiciones de desigualdad, que siempre todo el poder hegemónico está del lado de las grandes empresas. Por lo tanto, si vos te querés poner en un lugar de igualar las cosas, nos tenés que dar voces reales y no que pasemos a ser una anécdota. Y tercero también, y me parece re importante porque tiene que ver con el empoderamiento de los pueblos, en estos momentos de tanta desesperanza, también ellos actúan subestimándonos. Yo creo que subestiman a los pueblos, no, esto es un desierto, no, este es un pueblito, no, estos se van a callar la boca, no, están muertos, así que les vamos a caer con cualquier cosa que actúe como tabla de salvación. Es una tarea de subestimación de los pueblos, subestimación de la capacidad que tenemos de organización, sin partidos políticos, en asambleas, en cuestiones horizontales, con nuestras contradicciones, pero la capacidad de dar respuesta ante un ataque, querer convertirnos en zonas de sacrificio. Entonces yo creo que ante todo esto, y también lo decían las compañeras, la continuidad, la organización, el desandar caminos de imposición, de oscuridad y todo eso, es un camino que lleva mucho tiempo y no se termina, porque bien lo decías vos, son territorios, yo vivo en Mendoza, en un territorio que hemos logrado ganar una batalla, como fue la batalla ahí que decían las compañeras, Tátara y todo eso, pero son batallas porque el poder sigue gestando, sigue, son cuestiones muy temporales que se logran porque ellos tienen la gran maquinaria, pero yo creo que todas estas cosas que nosotros hemos asistido, estas pequeñas grandes luchas, porque son de luchas muy desiguales, yo creo que están basadas justamente en esto, en que venimos de territorios marginales, porque nos decidieron transformar en zonas de sacrificio, en empoderarnos
y en organizarnos, nadie sale solo, y también diversificar las herramientas. Nosotros también nos pasa con esto de si les ponemos toda la ficha a lo judicial, le ponemos toda la ficha, no, nunca. O sea, la cuestión judicial, la cuestión legal es una de las herramientas. Lo importante es empoderarnos como pueblos y saber qué es lo que estamos defendiendo. Y con esto me quedo. Somos todos los territorios que estamos en lucha, inspiración para otros lugares. Freirina en este momento está siendo inspiración para nosotros. Esquel fue inspiración para todo el resto. Monsanto, la lucha en Malvinas Argentinas, en Córdoba, ha sido un hito re importante, una causa, digamos, socioambiental de toda la Argentina y Latinoamérica y el mundo. Entonces, digo, como dicen los zapatistas, no nos copien, inspírense en nosotros. Y bueno, ahí estamos, nosotras y nosotras, en este momento muy inspirado para luchar contra algo preciso que es esto, queriendo transformar en Factoría China, inspirados en un pequeño pueblo, digno pueblo de Freirina. Así que gracias por la inspiración, gracias. Sí, a mí me gustaría, reflexionar con respecto a un guión propuesto, ¿cierto? Que es ir a un lugar que no existe en el mapa, ¿cierto? Que no se sabe nada de él, que ir también generando el propio guión, porque en el fondo el conflicto, ¿cierto?, nace porque hay un choque de proyectos para un mismo territorio, ¿cierto? Entonces, hay una propuesta de proyecto para el territorio por parte de las empresas, pero también está el proyecto de las comunidades. Entonces, yo creo que también hay que cuidar mucho el no estar siempre en una onda de luchar, sino que también en una onda de construir el propio proyecto, ¿cachai? Y en ese sentido es muy importante también justamente esta otra parte que tiene que ver con el trabajo interno, ¿ya? Que tiene que ver con quererse como comunidad, ¿ya? Con el respetarse, con el saber que cada persona cuenta con una fortaleza que puede aportar al proceso, ¿ya? Que puede ser de que quizás hay gente que es más intelectual y que puede, creo que manejar técnicamente el proyecto es una cuestión fundamental, y hay personas que lo van a hacer muy bien, hay personas que van a hablar muy bien, hay otras personas que van a hacer muy bien, ¿cierto? Entonces es importante ir como aunando todo esto y ir generando o sea, hacer en nuestras comunidades la sociedad que queremos, ¿cachai? No esperar a que descabezar al gigante, ¿cierto? Sino que hacer nosotros lo que queremos, nuestra comunidad, irla construyendo. Y eso va generando también una mística muy linda, ¿cierto? Y también es muy importante siempre el tema de los lazos, el quererse, el no juntarse siempre para discutir de un tema serio, sino que también juntarse para celebrar, ¿ya? Todo eso es lo que también va trabajando el tejido interno y que es fundamental, porque si no es simplemente comprar el guión que te ofrece el otro, y rápidamente puedes llegar a enganchar en un conflicto interno. Y en ese sentido, un poquitito complementar lo que la Pame dice, que o sea, es lo principal en el conflicto, y que pasa a veces cuando uno delega como la solución a través del camino judicial, o que lo externaliza, no sé, que tienes el apoyo de una ONG que viene de afuera, que te ayuda. Por lo general, hay uno está como en la casa, sentado, esperando que te llegue la respuesta, y no tienes esa como opción de poder trabajarte a ti mismo y con la comunidad las distintas capacidades que uno tiene. Porque en el caso de Freirina, en vista de que en realidad no íbamos a contar con ayuda de nadie, no íbamos a pagar a un abogado para que nos defendiera ni nada, sino que fuimos nosotros mismos, fue que se dio lo que la Pame comenta. O sea, que cada uno empezó a sacar como lo mejor de sí, para el que es mejor para leer, que se puso a estudiar el proyecto, el que era bueno con la vecina, era el que se encargaba de las comunicaciones ahí con la junta de vecinos, por ejemplo. Entonces, obviamente eso, hay gente que se salió como periodista, que empezó a escribir comunicados. Entonces, es como que el tomar la lucha en las propias manos hace que también nosotros nos fortalezcamos, y que
salgan a relucir las capacidades que nos van a permitir enfrentar este y otros conflictos y lo que nosotros queremos hacer en el territorio. Me dejó pensando esto que comentaba Pamela, que agregaba Alejandra, esto también de cuidar, no solo el ambiente, cuidar los vínculos entre nosotros, también y no solo luchar, sino también celebrar los momentos. Así que bueno, me encantó esas palabras, y bueno, podemos, Yanni, si vos querés agregar algo más. Sí, yo quiero agregar algo. Si quieren las compañeras hacer un cierre. Sí, nos hace el honor, me encantaría que ella, bueno, desde ya gracias y esperamos seguir en contacto con las compas porque nos nutrimos mutuamente, somos todas mujeres de la lucha de la resistencia y creo que acá justamente también, para hacer un poco puente con lo que dijo Juli, estamos celebrando también. Esto es una manera de reflexionar y, como yo decía al principio, también de celebrar la esperanza. El empoderamiento es posible, y está a la vista, y no más tenemos que dar el paso. Me preguntaba qué es lo que nos muestra Freirina, ¿no? ¿Qué es lo que nos deja este encuentro de conocer más en profundidad la lucha de Freirina? Bueno, nos muestra que las promesas de control estatal sobre este tipo de megaproyectos es una falacia. Es imposible controlar porque de por sí estos proyectos son naturalmente contaminantes, son naturalmente avasallantes y crueles, en todos los sentidos. Nos muestra también que las promesas de trabajo para el pueblo son falsas y que las promesas de desarrollo también, porque la contaminación no es desarrollo, porque el extractivismo y el saqueo del agua, que es nuestro bien común, y como bien dijimos, es el agua lo que nos une, lo que une todos los conflictos. El saqueo del agua no es desarrollo. Las enfermedades que se provocan en nuestros niños, en nuestros adultos mayores, no es desarrollo. Los peligros para nuevas pandemias no es desarrollo. Estamos en plena pandemia y hoy estamos hablando de instalar megafactorías de cerdos. Realmente parece de ciencia ficción, pero lamentablemente es la realidad que nos proponen los gobiernos. Freirina nos muestra también que es vaciamiento del territorio de bienes comunes y de identidades culturales, pero que también nos muestra que hay esperanzas y que las propuestas contrarias a estos proyectos se están construyendo. Nuestros pueblos se están proponiendo en la construcción del día a día un proyecto viable que es la agroecología y el buen vivir. Existe, se está construyendo comunitariamente y desde abajo. Esa es la propuesta de los pueblos y es lo que tenemos que seguir, a lo que tenemos que seguir apostando y lo que tenemos que celebrar. Así que bueno, gracias de nuevo y bueno, nos interesa saber qué opina la compa. Ya no sabemos, es argentina, chilena, es No, una asambleísta del mundo. no, yo soy habitante del mundo, de eso me jacto. Somos habitantes del mundo. Sí, me jacto de ser habitante del mundo, me jacto de querer algún día demoler todas las fronteras que son recientes. Fíjate vos que las fronteras son tan recientes, nosotros somos, diría Jairo Restrepo, somos unos intrusos, ya estaban las leyes de la vida funcionando cuando llegamos los seres humanos y humanas a habitar este mundo, o sea, hasta la cadena evolutiva. Somos unos recién llegados, y cuánto más somos recién llegados con esta forma de vida que tenemos, ¿no? Esta forma de vida que está atropellando, digamos, nada más que los metabolismos de la vida. Todo lo que estamos recreando en este encuentro no pasa solo por ir contra una megafactoría en Freirina o toda esta cadena de megafactorías que quieran hacer acá en la Argentina, sino también reflexionar sobre lo que nos hemos decidido también, reempoderarnos de nuestros territorios y recuperar la dimensión humana, la dimensión espiritual de los territorios. Las compañeras ahí hablaban de justamente esto, de lo que sirvió volverse para adentro en las organizaciones, de celebrar la vida, de celebrar estar juntas y juntos. Y yo pensaba cómo los gobiernos en este momento,
aprovechándose de la pandemia. Nos quieren traer al extractivismo como solución, nos quieren meter la megaminería, nos quieren meter el fracking, ahora esta novedad, nos parece de loco estar debatiendo lo de las megafactorías de chanchos en la Argentina. Digo, en vez de podernos dar otros momentos, pero es lo que nos toca y vamos a recuperar toda nuestra capacidad histórica que la venimos armando desde hace 500 años, con la hermandad en pueblos originarios, en momentos en que las mujeres, no en vano somos mujeres las que estamos acá, estamos recuperando otros modos de vincularnos en donde esa racionalidad, porque siempre al final de cuentas te hacen ver que vos no entendés nada porque no sos racional. No, al revés, somos seres espirituales que además razonamos, somos seres que tenemos muchas dimensiones y hemos decidido, hay una decisión de los pueblos, de las mujeres, de todas las habitantes y los habitantes de los territorios, de estar habitando nuestros lugares desde otro punto de vista, de corrernos de ser el centro nosotros y nosotras y defender los territorios para todas las formas de vida. No está terminado el camino, está recién empezado, pero yo creo que la lucha de Freirina, la lucha de Mendoza, que es una lucha también importante, la hicimos porque demolimos las barreras de todas estas que nos quieren mostrar, las barreras de la racionalidad, la barrera de la nacionalidad, porque nuestras luchas traspasaron de los territorios y la hermandad. Y muy importante, seguir tejiendo estas redes. Las redes a las que nosotros habitamos, las uniones de asambleas, las redes de cátedras, todos los nodos y toda la frente de lucha que las compañeras y compañeras, todos los uniones permaculturales, ni que hablar los pueblos originarios que sienten y nos van transmitiendo el amor por la Pacha. Nada, en el mes de agosto, que es el mes de la Pacha, no nos queda otra que defendernos porque somos conciencia del universo que se defiende, y así queremos actuar. Gracias por el honor de compartir con las compañeras, gracias porque vamos a seguir unidas, porque la red tiene que seguir estando, e invitamos a todas y todos que sigan habitando redes y que sigamos construyendo entre todas y todos un buen vivir, muchos buenos vivires para todas y todos. Gracias, compañeras, nos despedimos así. Y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Esperamos que, como dice Uli, nos sigamos sumando a todas las luchas y contagiando estas ganas de construir un mundo mejor. Y como decía la compañera Pamela también, que no solo hay que luchar, sino también hay que celebrar, así que yo celebro poder estar acá compartiendo esta experiencia con ustedes, de poder estar conversando, charlando, y dialogando. Así que bueno, muchas gracias, compañeras, por darnos esta fuerza y esta inspiración para seguir celebrando y luchando, las dos cosas. Muchas gracias. Bueno, un saludo de todo corazón para este proceso que se les presenta, ¿ya? Que de repente uno lo puede observar desde que es un gigante, y cómo lo vamos a hacer, y qué sé yo, pero yo creo que lo más importante acá es actuar con el convencimiento de que la razón está por nuestro lado, ¿ya? Y la vida está por nuestro lado, porque un proyecto como de esta envergadura no se sostiene, ¿ya? No tiene estructura territorial ni de agua que sostenga un proyecto como ese, entonces siempre van a tener la fuerza de la razón con ustedes, la fuerza de los argumentos. El mensaje es: estudien mucho, manejen al revés y al derecho el proyecto, porque les aseguro que los políticos no lo van a hacer. Los políticos no tienen ni idea, ¿ya? Entonces, el que ustedes sí lo conozcan, el que ustedes sí lo hayan estudiado, les va a dar una fortaleza tremenda para plantearse ante cualquier persona con argumentos sólidos para debatir, ¿ya?
y con mucha también confianza de que es como que con todo lo que está pasando yo siento que se está cayendo este modelo, este sistema, ¿cierto? Y está dando los últimos manotazos a ciegos, pero ya fue, ya se cayó. Así que con harta fe nomás, con harta fuerza, con harta unidad y para adelante. En un año la hacen. Así que un año a ponerle bueno. Bueno, yo para finalizar igual, bueno, ya les mandé mensaje también, pero agradecer por la instancia de poder compartir con ustedes, bacán saber que hay mujeres maravillosas ahí también en la lucha, muy importante, y que ojalá que, claro, que tengan la claridad de que acá es o el proyecto o mi comunidad. Es como la gran premisa en estas luchas. De hecho, nosotros, una de las frases que estuvimos trabajando igual a nivel de todo el valle era como o morimos luchando acá o simplemente nos vamos a tener que ir. Era como eso, o sea, es la única opción. Con estos proyectos son dos alternativas, nada más. Y eso hay que tenerlo claro. Y amar mucho el territorio que uno habita, mucho a su comunidad, como para poder seguir ahí siempre en pie. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra,